Esta palabra la viene hablando Dios a mi vida hace como unas 2 semanas aproximadamente. Y cuando yo preparaba este mensaje, yo le puse así: la fe hace que avances. Y sabes, yo cuando estaba leía la palabra, hubo algo que yo vi, no viene en la Biblia, pero vi algo que yo leí y me encantó lo que decía. Y yo dije, es cierto, y quiero compartírtelo. Dice: la incredulidad causa demora, y cada vez que nosotros dudamos, detenemos el tiempo de Dios. Fíjate lo que decía esto: la incredulidad causa demora, y cada vez que nosotros dudamos, detenemos el tiempo de Dios. Pero cuando tú le crees a Dios, vas a producir un avance en tu vida. Es algo bien curioso, porque queremos avanzar, pero también tenemos temor. Queremos avanzar, pero también viene la duda. Pero si tú quieres avanzar, tienes que entender esto: no puedes dudar de lo que Dios ya dijo en tu vida, solamente tienes que creerlo. Para poder avanzar, no puedes dudar de lo que ya Dios habló a tu vida, de lo que ya Dios dijo que tenías que hacer. Y muchas de las veces eso ha hecho que nos detengamos en nuestro propósito, en nuestro llamado y hasta en nuestra propia vida, porque viene la incredulidad. Si será cierto, voy bien, es Dios o no es Dios, es mi sentir. Yo lo pasé, esta noche yo lo pasé. Dios me daba la palabra: la fe hace que avance, y yo decía, no, la fe hace que avance, y yo no, dudaba. Yo decía, es mi emoción, yo ya tengo un mensaje, pero era Dios. Y quiero compartirte, y quiero abrirle la palabra en el libro de Hebreos 11:7, y vemos la historia de Noé. Muchos ya la conocemos, pero yo quiero decirte algo. La palabra y un versículo tú lo puedes leer hoy y Dios te va a hablar algo, pero tú lo lees mañana y Dios te da otra palabra mañana. Y cuando yo leía esto, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, y con temor preparó el arca, que en su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Quiero enfatizar este punto: cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, pero que iban a llegar. Y él con temor preparó el arca. Nosotros somos como un Noé. Dios nos ha advertido y nos ha dado palabra en nuestra vida, pero con temor a veces vas avanzando, y con temor vienes a la iglesia, y con temor le sigues creyendo a Dios, y con temor sigues y sigues, pero hay temor. Pero hoy quiero enfocarme en lo que Dios habló acerca de Noé. Dios le advirtió de cosas que veían pero que no se veían. Y imagínate, yo me imagino esto, cuando yo leía esta historia, yo me imagino como Monterrey, que no parece que va a llover, que es imposible, que están los días más secos, que cuando el pronóstico dice va a llover, dices tú, ¿en dónde? Si ni siquiera se ve una nubecita, no se ve nada. Me imagino lo mismo panorama para Noé, cuando Dios le dice, va a venir esto, y él decía, por eso él con temor construyó el arca, porque era imposible por el pronóstico que teníamos. Y muchos de nosotros tenemos situaciones así. Dios ha hablado a nuestra vida, Dios ha hablado palabras, pero nuestro pronóstico es imposible. Es ilógico que eso vaya a pasar. Y sabes, muchos de aquí han emprendido negocios porque tienen una palabra que Dios los va a bendecir. Algunos otros han dicho, te voy a servir, Señor, con todo mi corazón y te entrego mi vida. ¿Sabes por qué? Porque tienen una palabra, que Él y su casa servirán a Jehová. Y muchos de nosotros tenemos una palabra, pero no queremos avanzar. Por eso yo cuando iniciaba mi mensaje, yo te decía, la incredulidad causa demora, y el temor va a pararte y va a dejar que dejes de avanzar. Yo te voy a decir una cosa: si el temor hubiera sido más fuerte para Noé, Noé no hubiera construido esa arca y su familia no hubiera sido salva. Muchos de los que hoy están aquí han dado ese paso de fe. Eso es tener fe,
creer en algo que no se ve y que parece imposible que va a llegar, pero si Dios lo dijo es porque Dios lo va a cumplir. Cuando Dios le dijo a Noé, viene un diluvio, construye el arca porque viene todo esto, salva tu casa, salva tu familia, y le consigna una tarea. Dios ha dado una palabra a tu vida. Y cuando me imagino, cuando empieza a construir el arca, no creo que el arca pareció tan gigante. La empezó a construir. Su inicio fue pequeño. Tu inicio tal vez es pequeño, pero imagínate la magnitud de esa arca tan grande. Su final no fue pequeño, su final fue un final grande. Un arca tan grande que cupieron todos los animales posibles. Estaba su familia ahí, y que cuando vino la tormenta, que cuando vino el diluvio, nada le pudo hacer frente. ¿Sabes por qué? Porque tenía una palabra. Solamente tenía una palabra, no tenía nada más que una palabra. Y decidió creer. Con temor, pero decidió creer. A lo mejor hoy tú tienes temor, tienes una palabra y has decidido creer. Y tienes temor y ahí vas avanzando, y ahí vas avanzando. Pero hay una palabra y hoy quiero decirte esto: solamente tienes que creerle. Y aunque tu inicio es pequeño, tu final no será igual, tu final será grande. Que aunque venga el proceso, que aunque venga la dificultad, nada va a poder hacerte frente. Muchas de las veces estamos atravesando en ese proceso, en el ¿será Dios o no será Dios? ¿Estaré haciendo lo correcto o no estaré haciendo lo correcto? Porque el mundo te va a decir, ¿para qué lo haces? Imagínate cuánta gente a Noé no le dijo, estás loco. ¿Cuánta gente a ti no te ha dicho, estás loco? ¿Por qué sirves a Dios? ¿Por qué haces esto? ¿Para qué estás ahí tanto tiempo? ¿Para qué tienes que servir? ¿Por qué quieres estar en la iglesia? Y a lo mejor hay mucha gente que te ha llamado loco, pero es Dios el que te ha dado una palabra, y por eso estás aquí, porque ha sido la palabra que Dios ha prometido a tu vida y te ha dicho lo que va a venir, y por eso te has atrevido. Y quiero contarte algo que a mí me pasó. ¿Y por qué te estoy predicando de todo esto? Porque hace 2 semanas yo le decía al pastor, y se lo voy a confesar, yo le decía al pastor, para la construcción no hay dinero. Yo soy la que me encargo de las finanzas, y le decía, no hay dinero, por favor, para la construcción. ¿Sabes? Tenía temor de que a él le pase algo, de que se me enferme. Yo le decía, estás demasiado preocupado, estás demasiado angustiado por tantas cosas que tienes que ver, que te me vas a enfermar. Y él sí se sentía mal, él no me lo quería externar, y tampoco me lo contaba por no preocuparme. Y yo 2 semanas antes de que hoy esté aquí enfrente de usted, yo le decía, para la construcción vamos a juntar y vamos a hacer un avance grande, pero párala, no hay dinero. Y sus palabras fueron, me imagino que ya la iglesia sabe qué me dijo, ¿verdad? Me dijo, no, Sara, ya lo hice una vez, y cuando lo hice no había nada, ni siquiera para poder juntar. Cuando en esa ocasión paramos la construcción para poder juntar y hacer un avance grande en la iglesia, no sé qué pasó, pero tampoco hubo dinero para ese avance grande. O sea, no hubo nada. Pero cuando estábamos avanzando, Dios estaba proveyendo semana por semana para pagar lo que se estaba haciendo en la construcción de la iglesia. Y cuando yo le digo a él, para la construcción, porque mi temor, como Noé, que tenía temor pero seguía construyendo el arca, yo tengo temor. Yo le decía, tengo temor de que te enfermes. Le decía, trabajemos más, trabajo más, nos esforzamos más, vamos a hacer esto. Y le daba todas las ideas posibles que usted se pueda imaginar. Vamos a hacer esto, no te preocupes, yo voy al frente, yo te ayudo, pero vamos a parar, por favor. Y me dijo, no, la fe hace que avances. Si hacemos que se detenga, porque ya lo vimos, detuvimos el tiempo de Dios. Pero cuando empezamos a avanzar, yo no sé qué sucede, pero hay dinero para pagar. Y ahora sí, como dicen los exámenes, pasamos de panzazo con un 6, pero pasamos. Es increíble. Pero quiero decirte una cosa, teníamos una palabra, que íbamos a construir casa para Dios. No teníamos un peso, no teníamos nada, y ahora todo lo que está
Dale pues ese fuerte aplauso a Dios. No teníamos nada, pero teníamos una palabra como Noé. Me relacioné con esta historia cuando Dios le dice a Noé, construye un arca. Yo digo, me sentí Noé cuando Dios dice, construye casa para Dios. Pero tenemos una palabra que Dios lo va a hacer, y no con lo que sobra, sino con lo mejor. Y cuando yo le digo eso al pastor, ya al día siguiente le digo, Dios, perdóname. Yo sé que tú eres un Dios de milagros. Yo sé que tú nunca nos has dejado hasta el día de hoy. Creo en tu fidelidad y creo en lo que tú estás haciendo. Pero tenemos una palabra, porque todavía esa casa no termina, pero tenemos una palabra, que Dios lo va a hacer y que Él la terminará. Y eso me basta para creerle a mi Dios y decirle, Dios, aquí están mis manos, aquí está mi vida. Úsanos, haz lo que tengamos que hacer. En mis fuerzas, yo le he dicho a Dios, haremos lo posible. Así como Noé construyó el arca con su fuerza, pero Dios proveyó para esa arca, así creo que Dios lo está haciendo contigo. Él va a proveerte, Él va a darte los recursos. Si tú ya iniciaste un negocio, dale, no te rindas. Si tú ya estás en medio de sirviendo a Dios, buscando a Dios, quiero decirte esta noche, no te rindas. Si has decidido buscar a Dios, continúa. Síguese adelante, porque solamente la demora va a hacer que detenga el tiempo de Dios. Vas a hacer que tú detengas el tiempo de Dios y vas a trazar el propósito que Dios tiene en tu vida. Y una de las cosas que también veía y que también quiero compartirte es que, ¿qué pasa con la parte cuando tiene temor? Yo quiero enseñarte también a creer en la palabra. Quiero enseñarte de Noé, a que Noé fue un hombre que creyó y le dio frente. Pero también quiero enseñarte que en medio de esa palabra hay un transcurso y hay un camino. Y quiero enseñarte a no tener temor. Y hay una historia que también quiero compartirte, que sé que va a bendecir tu vida porque la bendijo la mía. Y es en el libro de Marcos 5, 21 al 43. En esta historia de Marcos hay un hombre que era un principal de la sinagoga, se llamaba Jairo. Jairo tenía una niña enferma, su hija enferma, tan enferma que su pronóstico era se iba a morir. Y cuando Jairo ve la desesperación de ver a su hija enferma, él tuvo fe y dijo, voy a ir a buscar a Jesús para que venga a orar por mi hija y la sane. Y Jairo va y busca a Jesús, y en eso está toda la multitud y le dice, maestro, mi hija está muy enferma, mi hija se está muriendo y necesita un milagro, ven a orar por ella. Le suplica y le ruega que venga a orar por su hija. Y Jesús le dice, vamos, y lo acompaña. Hay dos historias que tal vez tú ya conoces, la de Jairo, y hay una historia de una mujer. Y cuando Jairo busca a Jesús y Jesús le dice, vamos, te acompaño, en el transcurso, en el camino para llegar a la casa, iban entre la multitud y Jesús dice, alguien me tocó, y le dicen sus discípulos. Me imagino que ya sabes cuál historia es, ¿verdad? Sí. Jesús, tú dices que alguien te tocó si la multitud te aprieta, o sea, la multitud está tocándote. Dice, no, alguien me tocó diferente porque poder salió de mí. Y en eso Jesús se detiene para ver quién lo tocó. Imagínate, entre tanta multitud, entre tanta gente, Jesús se detiene para ver quién lo tocó. Y en eso que Jesús se detiene, sale una mujer y le dice, yo te toqué, y le dice, hija, tu fe te ha salvado. Y es la mujer del flujo de sangre, que muchos conocemos esa historia, y también nos muestra que su fe hizo que avanzara y recibió su milagro. Vemos una vez más que la fe hace y provoca que avances en tu vida. Esa mujer, imagínate, las que somos mujeres aquí entendemos, esa mujer estaba enferma de flujo de sangre, pero estaba enferma. Imagínate la magnitud, imagínate el dolor y lo que esa mujer sentía, pero fue tanta su fe
que hizo avanzar y buscar al Padre y tocarlo para recibir un milagro. Cuando Jesús se detiene con la mujer, que esa historia no me quiero enfocar, regreso a Jairo. Jairo está desesperado. Imagínate Jairo, que su hija se está muriendo y Jesús se detiene a hablar con una mujer que lo tocó, porque ni siquiera Jesús oró por ella, solamente la tocó, y se detiene Jesús a hablar con esa mujer. Y me imagino a Jairo así como que, ¿para cuándo? ¿Para cuándo va a venir? Y ya, porque imagínate la desesperación. Si mi hijo se está muriendo, yo estaría desesperada y yo te estaría gritando y ándale y apúrate. Me lo imagino como madre. Y me imagino a Jairo como padre desesperado. Y en eso se acerca gente a Jairo y le dice, tu hija ya ha muerto. Y en eso Jesús escucha y voltea y le dice, no temas, solamente cree. Pero cuando le dice esto, él, no temas. Por eso relaciono la historia de Noé, por eso quiero enseñarte estas dos cosas en estas dos historias. Cuando le dice, no temas, solamente cree. Noé tuvo temor, pero aún con temor avanzó y construyó el arca y se cumplió la palabra. Pero con Jairo, en el proceso le dijo, no temas. Imagínate cuánto tiempo pasó de que encontró a Jesús, de que lo que fue a buscar a Jesús y en lo que iban a su casa, y le dice, en el proceso, muchas de las veces nosotros somos como un Jairo. Vamos y buscamos a Dios, vamos y buscamos en la iglesia, pero al no ver lo que tú estás esperando te desanimas. Yo me imagino a Jairo desanimado cuando le dicen, tu hija ya murió, tu hija está muerta. Es más, en la palabra dice, tu hija ya está muerta, ya no molestes al maestro. Así lo dice textualmente en Marcos 5:34, si no me equivoco. Tu hija está muerta, ¿para qué molestas más al maestro? Imagínate. Pero imagínate el nivel de fe de Jairo de ir a buscar a Jesús. Y Jesús voltea y le dice, no temas, solamente cree. Dice, vamos. Y va Jesús con Jairo hasta llegar a la casa. Y cuando llegan a la casa, dice Jesús, tu hija no está muerta, está dormida. Y la gente se empieza a reír. ¿Cuántos no se han reído de ti por una palabra que Dios te ha dado y que te ha dicho, por favor? Seguramente Dios va a hacer eso contigo. La gente representa a tu alrededor, que cuando Dios te da una palabra la gente se burla de ti. Y por eso siento que muchos somos como un Jairo. Tenemos la fe para buscar a Jesús, pero cuando no salen las cosas como nosotros esperamos, nos desanimamos y decimos, ¿será Dios? ¿Será posible? ¿Valdrá la pena continuar? Porque en ese proceso pasan muchas cosas. Y en ese proceso fue tan largo para Jairo. Y así somos nosotros. Estamos dentro del proceso y a veces el proceso es muy largo. Y a veces se van a atravesar ciertas circunstancias en nuestra vida, ciertos procesos en nuestra vida. Y va a parecer que si Jesús se detuviera y como si Jesús ya no estuviera contigo. Lo estamos viviendo. Por eso te estoy predicando de esto, porque la iglesia, yo lo estoy viviendo. La iglesia estaba avanzando y la iglesia estaba avanzando y llega este momento en nuestra vida que le digo al pastor, vamos a parar la construcción. Por eso muchos somos como Jairo, soy como Jairo, porque creo en Jesús y voy y lo busco con fe y le digo, Padre, sé que tú lo vas a hacer, pero en el proceso hay cosas que Dios quiere enseñarte, a no temer, a que confíes en todo tiempo en Él y no en lo que la gente dice, no en lo que las personas murmuran sobre ti. A lo mejor tú estás en tu negocio y la gente te dice, ¿para qué continúas? ¿Para qué sigues? Mejor busca un trabajo, mejor haz esto. Pero hoy quiero decirte, solamente tienes que creer en que Dios lo va a hacer. Y si ya te atreviste a dar ese paso de fe como Noé, que creyó en una palabra, que creyó en que Dios era el que le estaba hablando, avanza sin miedo, sin temor de lo que la gente te dice.
No te preocupes si la gente se burla de ti. Tu inicio será pequeño, pero el mañana será grande. Y muchos estamos atravesando por esa situación. Y por eso yo creo que Dios me daba esta palabra. La fe va a hacer que tú avances. No tengas miedo. No tengas miedo de avanzar. No tengas miedo de seguir hacia adelante. Servir a Dios es la única cosa que vale la pena. Servir a Dios hay mayor recompensa. Servir a Dios no vas a perder tu tiempo. Y el que pierde su tiempo es porque quiere perderlo. Pero el que decide escuchar, aprender, va a avanzar y va a llegar hacia la meta y al propósito que Dios ha establecido en su vida. Muchos estamos parados, pero hoy yo estoy aquí. Y como algunos saben y a lo mejor algunos otros no, Dios ha hecho maravillas en mi vida. Pero tenía una palabra que hizo que avanzara, que hizo que creyera que es lo que hoy me tiene posicionada aquí. Dios nos da una palabra como iglesia. Vas a construir casa para Dios. Tenemos una palabra. No tenemos dinero, pero tenemos una palabra. Y hasta el día de hoy no debemos nada. Ahí vamos avanzando y ahí vamos avanzando porque hay una palabra. Pero en la historia de Jairo entiendo otra cosa. Entiendo que Dios me quiere enseñar a no tener temor. Cuando Jesús se detiene con la mujer del flujo de sangre, ¿a poco tú crees que no sabía de la niña? ¿Tú crees que se le olvidó? ¿Crees que se olvidó Dios de la palabra que te prometió? ¿Crees que se le olvidó a Dios cuando te dijo que te va a bendecir? ¿Crees que se le olvidó a Dios lo que ha prometido? A Dios no se le ha olvidado. Cuando Dios se detiene, cuando Dios guarda silencio, es porque algo quiere enseñarte. Porque hay algo que quiere enseñarte. Hay un plan mejor que el tuyo, porque los planes de Dios no son iguales que los de nosotros. El plan de Dios para nuestra vida siempre va a ser mucho mejor. Por eso cuando Jesús se detiene con la mujer ya había recibido su milagro. No había necesidad de que se detuviera. Es más, ni necesidad tuvo de orar. La mujer lo tocó y la mujer recibió su milagro. Él pudo haber continuado, pero él se paró porque ya tenía un plan sobre Jairo. Y quería enseñarle a Jairo a no tener temor y a confiar en Dios. Porque así es en el proceso. Así es cuando Dios te da una palabra. Y a veces dices, como no se cumplió la palabra, ¿para qué sigo? ¿Para qué continúo? Yo no sé cuánto tiempo haya pasado en tu vida, pero lo único que sí sé es que mientras tú camines vas a ir avanzando. Pero si tú te detienes, vas a detener el tiempo de Dios. Y hoy te digo, avanza, continúa con lo que Dios ha prometido a tu vida. Continúa en el nombre de Jesús. Jairo no estaba anulando su fe, porque para poder salir de su casa ocupaba un nivel de fe. Él no estaba anulando su fe, solamente que Dios quería enseñarle la importancia de depender y de creer solamente en Dios, de no permitir que las circunstancias o que el camino, aunque sea estrecho, haga que tenga temor. Y eso es lo que Dios hace con nuestra vida. Y es maravilloso poder ver el poder de Dios y poder como ver Dios respalda. Yo sé que hay mucha gente que tiene miedo y hay mucha gente que tiene dudas de qué hacer. Pero cuando Dios abre una puerta es porque Dios va contigo. No hay otra. Si Dios te permitió esa puerta es porque Dios va contigo. Si Dios te ha dicho, dale hacia adelante, sigue. Si Dios ya puso un sueño en ti, créelo. Camina sobre eso. No importa que la gente se burle. No importa que la gente te diga, estás perdiendo tu tiempo. Nunca perdemos el tiempo. Los hijos de Dios no perdemos el tiempo. Los hijos de Dios sembramos en Dios para cosechar en Dios. Por eso sé que todo aquel que busca a Dios no va a ser avergonzado. Nunca, nunca va a ser avergonzado. Por eso cuando yo leía este pasaje, yo decía, Dios, tú lo has prometido. Tú lo has prometido, tú has dicho que vas a caminar con Avivamiento Monterrey. Tú has prometido que esa casa se va a terminar. Tú has prometido que tú vas a bendecir a tu iglesia. Tú has prometido, Señor. Y sé que tú lo vas a cumplir.
porque así es nuestro Padre, lo va a hacer en tu vida, lo va a hacer. Tienes que solamente creer en lo que ya Dios está haciendo, creer en esa palabra que Dios desató en tu vida. Va a ser imposible poder avanzar si sigues con miedo. La gente va a traicionarte, porque la gente somos humanos. Yo soy humano y hubo temor en mi vida. Temor de que le pasara algo a mi esposo. De tanta preocupación, yo decía, Señor, se me va a enfermar, ¿y qué voy a hacer? Mis hijos están pequeños, ¿qué voy a hacer? Y lo primero que hice fue detener el tiempo de Dios, detener la obra y decirle, vamos a parar. Yo te digo, no te rindas. Hay gente aquí que ha estado pensando, decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Qué es lo mejor? No hay nada mejor en tu vida que buscar la presencia de Dios. Fuera de Dios no vas a encontrar nada. Fuera de Dios podrás tener comodidad, pero seguirás vacío. Fuera de Dios no vas a avanzar. Fuera de Dios estás fuera de las bendiciones de tu Padre. Eso sí te lo puedo asegurar, porque fuera de Dios no hay nada. No hay nada. Tenemos que estar dentro. Tenemos que creerle. Tómate de esa palabra. Toma la palabra que Dios te ha dicho. Yo no sé qué palabra tú hayas recibido. Yo no sé qué te ha dicho Dios. Yo no sé si a través de un profeta Dios te dijo, te voy a levantar. Voy a poner un negocio sobre en tus manos. Tus manos van a ser bendecidas. Yo no sé qué palabra Dios haya hablado a tu vida, pero lo que sí sé es que mi Dios no miente como el humano. No se arrepiente de lo que Él ha prometido. Lo que Él promete, Él lo cumple. Pero tenemos nosotros que comprometernos con Dios. Tenemos que ser como un Jairo. Somos como un Jairo, perdón, me habían dicho, somos como un Jairo, que al no ver el resultado que estás esperando, te desanimas. A lo mejor en tu negocio no va como tú estás esperando. A lo mejor en tu familia no está buscando a Dios como tú lo estás esperando. Pero lo que sí sé es que tienes una palabra y agárrate de esa palabra porque la va a cumplir en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Amén. Si tú tomas esta palabra, vas a dar un paso de fe, no como siempre lo has dado, no con temor, vas a dar un paso de fe en lo sobrenatural. ¿Tienes un negocio? Da ese paso de fe y aférrate a creerle a Dios. Ya estás buscando a Dios, da ese paso de fe en que tus hijos van a llegar. Hoy quiero invitarte a que te pongas de pie esta noche. Y aunque muchos somos como un Noé, tenemos una palabra, otros somos como Jairo, que tenemos la fe de ir a buscar a Jesús, pero en el proceso y en el camino nos desanimamos al no ver lo que nosotros estamos esperando, porque te dicen no vas a avanzar, porque te dicen no lo vas a lograr. ¿Para qué lo intentas? ¿Para qué continúas? Muchos somos como un Noé y algunos otros somos como un Jairo. Algunos como Noé, que tenemos una palabra que aunque no se ve, que aunque parece imposible, tenemos una palabra y creemos en lo que Dios va a hacer. Y tenemos fe, pero ahí vamos construyendo con temor. Ahí vamos avanzando con temor. Algunos somos como un Jairo. Yo solamente te voy a decir algo. Si Dios ya lo prometió, tienes que accionarlo. Solamente tienes que creerlo. A mí me dijeron estas palabras: no te rajes. Y con estas palabras me quedo. Tu principio es pequeño, pero tu final va a ser grande. Hay muchas cosas para que puedan ser desatadas las bendiciones de Dios. La obediencia, la fidelidad. Tenemos que serle fieles a Dios. Tenemos que creerle en medio del temor. Tenemos que creerle aunque no vemos nada. Tenemos que creer en lo que ya Dios ha prometido a tu vida. Tienes que creer en lo que ya Dios dijo. La fe va a hacer que avances, y solamente es un acto de fe. Es un acto de fe. Así como la mujer del flujo de sangre no esperó que Jesús llegara con él. Esa mujer fue a buscar a Jesús.